Bien, hoy vamos a continuar viendo la geometría de las moléculas. Eso a partir de algo que se conoce como la ocupación. Fíjense que si uno llega a conocer la ocupación, entonces puede conocer mediante esta tabla la geometría electrónica y la hibridación. Entonces, siempre si la ocupación es 2, la geometría será lineal y la hibridación SP. Si la ocupación es 3, la geometría será trigonal planar, la hibridación SP2. Si es 4, puede ser tetraédrica con hibridaciones SP3 o SD3 o cuadrado planar con hibridación de SP2. Si la ocupación es 5, la geometría puede ser trigonal bipiramidal con hibridación de SP3 o cuadrado piramidal con hibridación de SP3 también, la misma. Y si la ocupación es 6, la geometría será octaédrica con hibridación de 2sp3. Vean que aquí, hasta aquí nos vamos a quedar con ocupaciones 6. Claro que les voy a mostrar cómo determinar las ocupaciones y recuerden siempre, si se les olvida, estar regresando a esta tabla para poder ver de dónde surgen los valores de hibridación y de geometría que les estaré comentando. Lo que vamos a ver es en cada molécula la ocupación. Esto a partir de las moléculas que ustedes me enviaron, en donde también les haré la corrección de las que tienen que mejorar. Entonces el primero, el hidruro de berilio. El hidruro de berilio, así se construye su diagrama de Lewis a partir de la configuración electrónica de cada átomo. El berilio tiene 2, por 1 2 electrones, el hidrógeno tiene 1, por 2 2 electrones, 4 electrones. Entonces los 4 electrones se colocan de esta forma y la ocupación del átomo central, que es lo que nos interesa, es, vean que está unido a 2 átomos y no lleva pared de electrones no enlazados. Entonces por eso se le denomina AB2, enlazado a 2 átomos, y sin pares de electrones no enlazantes. Entonces AB2 es 0. Se suman los dos numeritos, los dos subíndices y nos quedaría una ocupación de 2. Recuerden que con la tabla ya sabemos que para ocupación de 2 la hibridación es SP, la geometría es lineal y el ángulo de enlace es 180 grados, que corresponde a una geometría lineal. Aquí les presento una imagen de una geometría lineal. Entonces ahí tendríamos el análisis de ocupación para el hidruro de berilio. Ahora aquí tenemos el tetracarboxilato de níquel. Para hacer los diagramas de Lewis de una molécula en donde el átomo central es del bloque D, no se determinan las configuraciones electrónicas. Únicamente se ve que el níquel está enlazado a 4CO y se hace el diagrama de Lewis de esta forma. Entonces ya tendríamos el diagrama de Lewis. Y para entonces la ocupación, pueden darse cuenta que ya sabemos que es AB4 es 0. Está enlazado a 4 grupos, no lleva pared de electrones no enlazantes, AB4 es 0. Si se dan cuenta, para la ocupación de 4 existían, con átomo central del bloque D, existen dos posibilidades, que sea SD3 o DSP2. Entonces, si es SD3 será con geometría tetraédrica, si es DSP2 será con geometría cuadrado planar. Ahora, ¿cómo vamos a determinar si es SD3 o DSP2? Para eso tenemos que ver la configuración electrónica del átomo central. El níquel, en este compuesto, el CO es neutro, el compuesto no tiene carga, por lo tanto el níquel está neutro también, no ha perdido ni ganado electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Fíjense que en todos estos niveles más exteriores, el 3s, 3p6, 4s2 suman 18 electrones. Si sus niveles más exteriores, bueno, aquí el nivel más exterior, recuerden que sería el 4s2 y el 3d8. Sin embargo, consideramos el 3s o el 3p6. También podríamos considerar que es 3d8, pero tiene 2 electrones en el s, con lo cual da como que si fuera 10 electrones en el D. Entonces sumamos estos electrones y nos dan 18 electrones. Si la sumatoria es 18 electrones, la hibridación será SD3. Para hibridación SD3 la geometría es tetraédrica, el ángulo de enlace es 109.5 y aquí tenemos el ángulo de enlace, la geometría de la molécula. Ahora, el diagrama de Lewis del pentacloruro de fósforo. Muy bien, el fósforo tiene 5 electrones, el cloruro 7 por 5, 35, sumamos 40 y los colocamos en la molécula. Fíjense que aquí tendríamos 8, 16, 24, 32, 40. Aquí está la carga a formar. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a encontrar cuál es la ocupación. La ocupación sería AB5 es 0. Está enlazado a 5 átomos, no lleva pared de electrones no enlazantes. AB5 es 0, ocupación de 5.
Para la ocupación de 5, la hibridación es DSP3. Recuerden que existen dos geometrías, la trigonal bipiramidal y la cuadrado piramidal. Es mucho más estable la trigonal bipiramidal, que es la que vamos a considerar. Y en esta existen dos ángulos, ángulo de enlace 120 grados para los que forman el triángulo y ángulo de enlace 90 grados entre las posiciones de arriba y la del triángulo. A estas posiciones que se encuentran por arriba y por debajo, que forman la bipirámide, se les conoce como posiciones axiales. Su ángulo de enlace con respecto a la otra posición es de 90 grados. A las que forman la base triangular se les conoce como posiciones ecuatoriales y su ángulo de enlace es de 120 grados. Vean entonces que están más holgadas las posiciones ecuatoriales porque tienen un mayor ángulo de enlace que las posiciones axiales, que tienen un ángulo de enlace menor. Esto nos servirá para encontrar la geometría más adelante. El caso es que aquí geometría trigonal bipiramidal, ángulos de enlace de 120 y de 90 grados. En este caso tenemos el dióxido de carbono. Muy bien, el oxígeno, que tiene 6 electrones, por 2, 12, los 4 del carbono, 16, los colocamos, encuentra que las cargas formales son 0, entonces este es el diagrama de Lewis del dióxido de carbono. ¿Cuál es su ocupación? Está enlazado a 2 átomos, no lleva pares de electrones no enlazantes, es Ab2, es 0. Por lo tanto, la ocupación es de 2, la hibridación SP, la geometría lineal y el ángulo de enlace de 180 grados. Aquí tenemos el tetracianuro de níquel. Para este tetracianuro de níquel, el diagrama de Lewis aquí estaría bien hecho. Únicamente lo colocamos el níquel y los 4 cianuros. La carga es 2 menos. Si la carga es 2 menos, debemos de recordar un tema de general 1 o de general 2, que el cianuro es un anión que tiene carga menos 1. Entonces, si el níquel tetracianuro tiene carga de 2 menos, cada cianuro tiene menos 1 por 4 menos 4. El níquel, para que nos sume 2 menos, tiene que llevar carga 2 más. Entonces, su configuración electrónica, el níquel neutro, es esta de aquí. La del níquel 2 más ha perdido 2 electrones, los 2 electrones 4s nos queda de esta manera. Vean que ahora en su nivel más exterior solo tendría los 3 de 8, ya no se los puede donar el 4s, por lo tanto es de 8. Y bueno, y si sumamos todos estos son 8, 16 electrones. Entonces ahí tendríamos que vean que también otra forma mucho mejor para determinar si es viendo si sigue la regla de los 18 electrones. Aquí en su capa más exterior tiene 8 electrones y le suma a cada cianuro 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces le suman 8 más 8, 16 electrones. Por lo tanto, su hibridación va a ser DSP2. Si no sigue la regla de los 18 electrones, será DSP2. Si sigue la regla de los 18 electrones, será SD3. Entonces, para DSP2, la geometría es cuadrado planar, el ángulo de enlace es de 90 grados, y aquí tendríamos la geometría de la molécula. Aquí tenemos este de aquí. De nuevo, no se construyen los diagramas de Lewis inicialmente viendo las configuraciones electrónicas, sino que únicamente lo que hacemos es que colocamos el diagrama de Lewis de la molécula. Aquí tendríamos tetracloruro de platino 2 menos. Entonces ahora tenemos que ver la configuración electrónica del platino. El platino, número atómico 78. Entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, realmente 6s1, tal como lo tiene aquí Carolina, 6s1, 4f14, 5d. No, es así, 6s2, 4f14, 5d8. Entonces tendríamos aquí la configuración electrónica del platino. Ahora, ¿con qué carga está el platino en el compuesto? Recuerden que cada cloruro tiene carga menos 1, la carga global es menos 2, entonces cada cloruro es menos 1 por 4, menos 4, para sumar menos 2 el platino está con carga 2 más. Aquí hacemos su configuración electrónica, en donde en la capa más exterior nos queda 6s0, que los ha perdido, 4f14 y 5d8. Para ver cuántos electrones tiene en su capa más exterior, nos fijamos 5 de 8 y cada cloruro le está cediendo 2 electrones. Entonces tendremos 2, 4, 6, 8. 8 y 8 son 16, no cumple la regla de los 18 electrones, por lo tanto su hibridación es DSP2.
Para hibridación de sp2, la geometría es cuadrado planar y el ángulo de enlace de 90 grados, tal como podemos apreciar aquí. Ahora, el diagrama de Lewis del tetrafluoruro de azufre. Muy bien, el azufre tiene 6 electrones por 1, 6. El flúor tiene 7 electrones por 4, 28. 28 y 6, 34. Entonces, 8, 16, 24, 32 y 32, 34. Vean que entonces aquí la ocupación va a ser AB4E1. Lleva un par de electrones no enlazantes. Entonces la ocupación es 5. Para ocupación 5 ya sabemos que la hibridación es de sp3. Y ahora, debido a que tenemos un valor de E, de pares de electrones no enlazantes, definimos no solo la geometría, como estábamos hablando anteriormente, sino la geometría electrónica y la geometría molecular. La geometría electrónica es la que encontramos en la tabla, y vean que para una hibridación de sp3, la geometría es trigonal bipiramidal. La geometría molecular la debemos de aprender, memorizar o estar viendo la tabla. El caso es, es de memorizarla. La geometría molecular es el balancín, así se le denomina. Y los ángulos de enlace son menores de 120 grados. Aquí tenemos el diagrama de Lewis correcto con su geometría. Los pares de electrones quedarían en una posición ecuatorial y de esta manera. Aquí ya lo tenemos. Fíjense que nos quedaría con un ángulo aquí un poco inferior a los 90 grados y aquí también inferior a los 120 grados, tal como les indicaba. No es necesario que sepan que estos valores exactos, pero sí que van a ser menor de 120 grados. Y se le llama balancín porque aquí uno podría estar como montado, balanceándose. En el difluoruro de xenón. El xenón tiene una configuración electrónica con 8 electrones en su capa más exterior. Hay 1, 8. Cada flúor tiene 7 por 2, 14, 22 electrones. Los colocamos en el diagrama de Lewis. 8, 16, 20, 20, 18, 20, 22. Entonces con eso vean que aquí ya Sandra hizo la ocupación AB2E3, muy bien, para una ocupación de 5. La hibridación es de sp3, la geometría electrónica es trigonal bipiramidal, la geometría molecular en este caso es lineal y el ángulo de enlace es 180 grados. Aquí tenemos una muestra del difluoruro de xenón. Ahora aquí el nitrito. Para el nitrito vamos a tener que su diagrama de Lewis, el nitrógeno tiene 5 electrones por 1, 5. El oxígeno 6 electrones por 2, 12, 17 y un electrón de la carga, ya que es un anión, por eso es que nitrito, no dióxido de nitrógeno, nos da 18 electrones. Los 18 electrones los repartimos considerando, vean que aquí tendríamos 8, 16, 18 electrones y que presenta resonancia, muy importante presentarla. Aquí están las cargas formales, la ocupación por lo tanto va a ser AB2E1. Está enlazado con 2 átomos, lleva un par de electrones no enlazantes, AB12E1 para una ocupación de 3. La ocupación de 3 nos lleva a una hibridación sp2. Ya que tenemos valor de pares de electrones no enlazantes, entonces definimos la geometría electrónica y la geometría molecular. La geometría electrónica es la que aparece en la tabla, la trigonal planar, y la geometría molecular es angular. Vean que forma un ángulo la molécula. Si vemos los electrones, por eso, o sea, con este par de electrones, miraríamos que es trigonal planar. Sin embargo, vean que la molécula, los electrones son muy pequeños, no se podrían apreciar. La forma de la molécula es angular y el ángulo de enlace menor que 120 grados. Para el pentafluoruro de bromo, el bromo tiene 7 electrones en su capa más exterior por 1, 7. El flúor 7 por 5, 35, 42 electrones. El diagrama de Lewis, por lo tanto, el bromo y colocaremos los 5 flúor alrededor, 8, 16, 24, 32, 40. Aún nos queda un par de electrones que se lo asignamos al átomo central. Entonces, la ocupación va a ser AB5E1, está enlazado a 5 átomos, lleva un par de electrones no enlazantes. Sumando el 5 más 1 me da 6. Esto la hibridación es D2SP3, la que corresponde a una ocupación de 6. La geometría electrónica es la que aparece en la tabla, octaédrica. La geometría molecular es cuadrado piramidal. Esta sería, vean, un cuadrado con una pirámide. Aquí podríamos ver de dónde sale el nombre de la geometría. Esta sería la forma de la molécula. Y los ángulos de enlace de 90 grados.
Ahora para el hexafluoruro de azufre, fíjense que el azufre tiene bien 6 electrones, cada flúor tiene 7, pero 7 por 6 es 42, entonces nos sumaría 48 electrones que están aquí representados, 8, 16, 24, 32, 40, 48, y la ocupación por flotante sería AB6E0 para una ocupación de 6, una hibridación D2SP3, la geometría octaédrica. En este caso no tengo por qué definir geometría molecular, sino que ya que E es 0, solo digo geometría, que va a ser octaédrica, y el ángulo de enlace de 90 grados. Aquí pueden ver la geometría de la molécula correspondiente. Vean que con esto concluimos con las moléculas que ustedes enviaron. Yo les estaré enviando más y analizaremos más temas de esta doble ocupación en la próxima clase.